Portacom fabrica computadores personales y equipos relacionados. El grupo de diseño de productos desarrolló un prototipo de una nueva impresora portátil de alta calidad. Análisis de mercado y estudios financieros preliminares produjeron los siguientes costos de venta, administrativos y publicidad. Esperen un momentico que alguien quiere ingresar. No han escrito todavía nada así. Análisis de mercado y estudios financieros preliminares produjeron los siguientes costos de venta, administrativos y de publicidad en dólares durante el primer año. Precio de venta $249 por unidad, costo administrativo 400.000, costos de publicidad 600.000. Los costos de mano de obra directa, el costo de las piezas y la demanda durante el primer año de la impresora no se conocen con certeza y se consideran datos de entrada probabilísticos. Las mejores estimaciones de estos datos de entrada son costos de mano de obra $45, pero tiene un comportamiento discreto, tiene una distribución discreta. Los costos de piezas por unidad es de $90, esa es la mejor estimación en ese año, pero el costo de las piezas tiene una distribución uniforme, con un valor mínimo de 80 y un máximo de $100, o sea que este 90 puede variar entre 80 y 100. Y demanda durante el primer año fue de 15.000 unidades, pero la demanda tiene una distribución normal, con un promedio de 15.000 unidades y una desviación estándar de 4.500 unidades. La mano de obra tiene una distribución discreta y los datos de la distribución están en esta tabla. A Portacom le gustaría analizar el potencial de generar utilidades dada la preocupación con respecto a las pérdidas potenciales. Eso era lo que teníamos y entonces habíamos dicho que para generar el modelo de simulación debíamos generar un diagrama de flujo. Este es nuestro diagrama de flujo. El parámetro del modelo tenía unas entradas, las variables que son endógenas, las que se dominan, las que están bajo el control del decisor, están en este lado y son variables de entrada, se definen. Después de tener estos parámetros del modelo, debemos generar la mano de obra directa, pero resulta que la mano de obra directa son valores que no son constantes, sino que son fluctuantes y nos dice que esa mano de obra tiene una distribución discreta. Por lo tanto, tiene una distribución de probabilidad, está constantemente variando año tras año. Por lo tanto, es necesario generar números aleatorios para identificar el costo de mano de obra. Nos dice que el costo de las piezas también es variable. Por lo tanto, me dicen que la distribución es uniforme y como hay una variación, tengo que también crear unos números aleatorios para el costo de las piezas. Y ocurre lo mismo para la demanda. La demanda tiene una distribución normal y esa variabilidad genera incertidumbre. Y lo que busca el modelo de simulación es reducir esa incertidumbre. Una vez que nosotros hayamos generado los números aleatorios, esos números aleatorios tenemos que garantizar que tengan un comportamiento uniforme. Eso ya lo hicimos en la clase anterior. Pero una vez generados esos números que tienen un comportamiento uniforme, el paso siguiente es hacer que esos números aleatorios se comporten de acuerdo a la distribución que me están dando. Esa distribución uniforme de los números aleatorios necesitamos convertirlos a una distribución discreta. Los de las piezas, los de los costos de piezas, tenemos que convertirlo a una distribución uniforme. Y la demanda, esos números aleatorios, tengo que convertirlos a una distribución normal. ¿Ok?
Ese es el tema en el que el profe estaba ya por ingresar, y ese tema recibe el nombre de generación de variables aleatorias no uniformes. Esos números aleatorios que son uniformes tenemos que convertirlos a una distribución diferente. ¿Cómo se hace? Eso es lo que vamos a ver hoy. Y una vez que nosotros hayamos generado esas variables, simplemente reemplazamos en el modelo propio de la disciplina, en este caso en el costo, en el modelo de utilidad que tenemos acá. Decíamos que creamos unos números aleatorios por cualquiera de los métodos. El método que utilizamos fue el algoritmo de congruencial lineal. Este método ya ustedes lo dominan muy bien, y de este método generamos tres tipos de valores aleatorios. ¿Por qué generamos tres tipos de valores aleatorios? Porque tenemos tres costos diferentes, ¿verdad? Tenemos el costo de mano de obra, el costo de piezas y el costo de y la demanda. Por lo tanto, necesitamos aleatoriedad para cada una de esas variables. Para que esos números poder utilizarlos en una simulación, tenemos que garantizar que tengan una distribución uniforme. Y en efecto, lo vimos en forma gráfica. La gráfica aquí nos están mostrando que esos números tienen un comportamiento uniforme. Pero también lo hicimos aplicando una de las pruebas de uniformidad. Y la prueba de uniformidad que aplicamos fue la de chi cuadrado. Entonces el método de chi cuadrado, el valor empírico nos dio 1 y el valor teórico nos dio 19. Como el valor empírico es menor que el teórico, cumple la hipótesis de que los números son uniformes, o sea, se acepta la hipótesis nula. Entonces, en nuestro modelo de simulación, yo ya aquí adelanté un poco la plantilla para que nos rinda un poco la clase. Primero que todo, tengo los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Los datos de entrada. Entonces, aquí, el costo de mano de obra, yo lo coloqué así. Los costos están aquí 43 a 47. Bien, entonces lo que hago es hallar el acumulado. Acá es este mismo. Acá sería el anterior más el actual. Entonces me da .3. ¿Listo? El de acá sería... Acá lo único que tendría que hacer es extender hasta el último. ¿Listo? Entonces quiere decir que este sería el anterior más el actual, me da .7. Este 9 sería el actual más el anterior, .9. O sea, hallamos las distribuciones acumuladas. El máximo va a ser las distribuciones acumuladas. Entonces el rango mínimo, ¿cuál va a ser? En el primero iría de 0 a .1. En el siguiente rango, el límite inferior sería el mismo límite superior del intervalo anterior. ¿Listo? O sea que aquí este .1 sería este .3 sería el máximo del intervalo anterior, este .7, el mínimo de este rango, sería el máximo del rango anterior, y así sucesivamente. Entonces aquí se me formaron unos intervalos, ¿sí lo notan? Y esos intervalos son los que me ayudan a determinar qué costo voy a escoger. Si me da un número aleatorio entre 0 y .1, selecciono el 43. Si me da un número aleatorio entre .1 y .3, el número que voy a escoger es el precio, el costo de mano de obra será 44. Si el aleatorio me da entre .3 y .7, selecciono el 45. Así sucesivamente. ¿Cuántos ensayos voy a hacer? En el método determinista solamente hicimos 3 ensayos. Uno que era pesimista, uno que era la mejor opción, y el otro que era el optimista, ¿recuerdan? Pero con los métodos de simulación yo puedo generar muchos más ensayos de los que podemos hacer con el método determinista. Vamos a extender esto hasta 20 ensayos. Hagamos 20 ensayos. Es decir, que voy a correr la simulación 20 veces. No las 3 veces como lo hicimos anteriormente. Ahora, ¿quién representa la probabilidad de ocurrencia? La probabilidad de ocurrencia
está determinada por los números aleatorios que nosotros generamos. Nuestro modelo nos dice que yo tengo que generar el costo de mano de obra directa, pero en forma aleatoria y que tenga una distribución discreta. ¿Bien? Entonces vamos a generar eso en forma aleatoria. Para generar eso en forma aleatoria, primero debo tener en cuenta las probabilidades de ocurrencia. Esas probabilidades de ocurrencia, ¿cuáles son? Son los números aleatorios que creé. Igual con que yo seleccione el primerito, selecciono el primero, enter, y ya aquí puedo extender hasta los 20. Estos son los primeros 20 números aleatorios. ¿Bien? Bien, pero resulta que yo necesito saber para este número aleatorio cuál es el costo que debo escoger. Entonces verifiquemos. Aquí me dio .63. .63 ¿en qué rango está? Está entre .3 y .7. O sea que el costo me debería dar ¿cuánto? 45. O sea que aquí debería aparecer un 45. ¿Cierto? El siguiente me dio .85. .85 está en el rango entre .7 y .9, o sea que debería coger 46, aquí debería colocar 46. Pero la cuestión es que la idea de Excel no es hacerlo manualmente como está ahí, sino programar la plantilla para que nos lo genere automáticamente. Entonces veamos, ¿cómo lo puedo hacer? Para que él me escoja el número, yo voy a colocar una función si. Entonces la función sería si qué, si este número, o sea el número aleatorio, si ese número es menor que .1, es decir, como estoy diciendo que es menor que .1, estoy diciendo que este límite superior es un intervalo abierto acá. El .1 no se tomaría para este intervalo, pero sí se tomaría dentro del segundo intervalo. Quiere decir que es cerrado en el 0 y abierto en el .1. Bueno, si C1 es menor que .1, entonces ¿qué sucede? Si es menor a .1, o sea, si está en este rango de 0 a .1, ¿qué debo hacer? Seleccione... ¡Ay, caramba! Aquí es punto y coma. Entonces seleccione a quién. Seleccione el 43. Pero esto voy a colocarlo como si fuera una constante. Esta celda es constante. Este C7 también es una celda constante. El aleatorio si no es constante porque ahorita yo voy a arrastrar esto. Bueno, si es menor a .1 seleccione el 44, al 43. De lo contrario, vuelvo a a aplicar la función si. De lo contrario, si este número aleatorio es menor que .3, y ahí lo dejo constante. Si es menor que .3, entonces ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Que haga qué? Díganme, ayúdenme. Que imprima el 44. Exactamente. Y ese 44 lo dejo constante. Muy bien. De lo contrario, si no es menor que .3, de lo contrario, vuelvo a aplicar el si. Si, abro paréntesis, es si que, si este número aleatorio es menor que el siguiente, ¿cuál es el siguiente valor? 0,7. Si es menor que 0,7 lo dejo constante para que cuando arrastre no se me muevan esas celdas. Seleccione el 45. Lo dejo constante oprimiendo F4. De lo contrario, vuelvo con el si. Si qué? Si el aleatorio, exactamente, si el aleatorio es menor, ¿a quién? A .9. Exacto, F4 porque debe ser constante. Entonces, ¿qué haga? Que le imprima el 46. Imprime el 46. De lo contrario, ya, aquí lo único, de lo contrario, coloque el 47. Ya no tengo que colocar esto, ¿cierto? Y cierro todos esos paréntesis. Listo, yo puedo extender esto, doble clic aquí, y ya me generó todos los valores, estos valores aleatorios
ya no tienen la distribución uniforme. En estos momentos me generó unos valores que no tienen la distribución uniforme, sino que tienen la distribución discreta que le acabo de dar. ¿Captan la idea? El hecho de que yo haya escogido que estos números aleatorios tengan distribución uniforme es para garantizar de que todos tienen igual probabilidad de ocurrencia. ¿Ok? Eso es lo que estaba garantizando. Pero resulta que la variable que tengo que manejar, que es costo mano de obra, no tiene una distribución uniforme. Noten que aquí hay unos que tienen el 10%, otros el 40%, otros el 20%. Como la distribución de costo de mano de obra no es uniforme, tengo que hacer que estos números aleatorios se comporten como esa distribución uniforme. A eso es lo que se llama generación de variable aleatoria. Ahora debemos generar los costos de las piezas, o sea, el C2, pero que tenga una distribución uniforme. Ahora, ¿qué es que tenga una distribución uniforme? Una distribución uniforme es esto. Me dice que la distribución de las piezas tiene un valor mínimo de 80 y que tiene un valor máximo de 100. O sea que los valores van de 80 a 100. Entonces el valor mínimo es 80 y el valor máximo es de 100. Y todos los valores entre 80 y 100 tienen igual probabilidad de ocurrencia. Es decir, la distribución es uniforme, así como lo está mostrando la línea azul. ¿Y cómo calculamos? ¿Cómo hacemos que esos números aleatorios tengan este comportamiento uniforme entre 80 y 100? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, la expresión está dada por este modelo matemático. El costo de las piezas está dado por A más R por B menos A. ¿Qué es la A? La A es el límite inferior, es decir, el costo mínimo, más B menos A. ¿Qué es el B? El B es el costo máximo. R, ¿qué es el R? El R es el número aleatorio que me genere. Hagamos el ensayo. Saquen sus calculadoras ahí rápidamente y calcúlenme este dato. ¿Qué pasa si R es 0.5? Supongamos que R es 0.5, o sea, 50%. El A, para nuestro ejemplo, el A es 80. Reemplácenlo. Y el B es 100. Entonces reemplácenlo y verifiquemos cuánto nos daría el costo de la pieza. Si el costo... A mí me dio 90. 90. Profe, ¿me recuerda cuánto es R? A mí me dio 90, Punto profe. 5. Estamos escogiendo un valor cualquiera. ¿Por qué te da Ok. 90? Si A vale 80 y R vale 0.5 y B vale 100, entonces sería 80 más el 50% de esta diferencia, la diferencia que hay entre 80, 20. entre Sí, 20. profe, a mí me da 90 A también. 10, Oh, 10 más claro, 80. 10 claro. más 10 más 80. Claro, exacto. Ahora, ¿qué pasa si R es 20%, o sea, 0.2? Si es 0.2 me debe dar un precio más o menos por esta altura, por este lado. Háganme qué valor les da si R es 0.2. Sería 80 más 0.2 por 20. 4. ¿Cuánto? 84. 84. El precio sería 84. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo puedo darle cualquier valor a R y ese valor me va a dar un costo de la pieza que está entre 80 y 100. Entonces, esta es la expresión para poder calcular el costo de las piezas que tienen un comportamiento uniforme. ¿Qué necesito entonces? Necesito los números aleatorios y me voy a seleccionar el segundo grupo de números aleatorios. ¿Listo? Ahí selecciono el segundo grupo de números. No puede ser del mismo, no pueden ser los mismos. No pueden ser los mismos números aleatorios que yo tenía para la mano de obra, porque el costo de mano de obra nunca va a tener el mismo comportamiento que el costo de las piezas. Son cosas, son variables diferentes, son independientes. ¿Listo? Entonces, apliquemos esa fórmula para calcular el costo de las piezas. Igual. Entonces aquí, ¿cuánto vale A para nosotros? A sería el valor mínimo, sería este 80. Voy a dejarlo constante para que cuando arrastre no me genere problemas. Más al límite inferior le sumo
el R. ¿Y el R cuál es? Es el número aleatorio. Ese sí lo dejo variable para que cuando arrastre cambie de número aleatorio. Y ese número aleatorio está multiplicando por la diferencia entre el límite superior, o sea el 80, lo dejo con el 100, perdón, menos el límite inferior que es 80. Lo dejo constante también, cierro paréntesis, enter. Entonces, para este número aleatorio, el costo de la pieza sería de 90. Vamos a reducirle un poquito, dejémoslo con 2 decimales, ¿ok? Que el costo de la pieza sea de 94. Y extendemos, con esta fórmula, garantizamos que tienen esta distribución, es decir, que todos tienen igual probabilidad de ocurrencia. Y los valores posibles son estos. Listo, noten que todos están entre 80 y 100. Vamos entonces ahora con la demanda. ¿Qué nos dice el ejercicio? Nos dice que la demanda tiene una distribución normal. O sea, aquí los números aleatorios tienen este comportamiento uniforme. Pero resulta que yo necesito que no me genere un comportamiento uniforme, sino que me genere este comportamiento, un comportamiento normal, o sea que se me forme la campana de Gauss. ¿Cómo hago para que esos números que tienen un comportamiento uniforme ya no se comporten uniformemente, sino que se comporten en forma normal, que tengan esta distribución, que tengan esta forma? Acá lo que tengo que hacer es hallar el valor de X despejando de este parámetro de límites de confianza de una distribución normal. ¿Listo? Entonces aquí resulta muy sencillo porque lo único que hago es despejar a X y el eje X es donde me está generando la demanda. Para poder hallar X yo necesito el promedio y ya me están diciendo que la demanda tiene un promedio de demanda de 15.000 unidades, o sea ya me están dando el promedio, este que está aquí, me están dando mu. Más la desviación estándar, el margen de error, lo que me genera el ancho de la curva. Esa desviación estándar es 4.500, o sea que yo ya tengo sigma. 1.500 tengo sigma. Falta z. ¿Y quién es z? Z es el límite de probabilidad. Entonces aquí sería muy sencillo, porque estos límites de probabilidad yo puedo simplemente generar diferentes probabilidades en una tabla de distribución normal, ¿cierto? Y esas probabilidades, ¿cómo las estoy garantizando? Las estoy garantizando a partir de números aleatorios. Esta sería la expresión que me convierte estos números que tienen un comportamiento normal, me convertirían, al reemplazarlo aquí, me estarían generando valores que ya no tendrían un comportamiento uniforme, sino un comportamiento normal. Primero que todo, ya generamos nuestros números aleatorios. Traigamos nuestros números aleatorios que tienen un comportamiento uniforme. Entonces, ¿cuáles serían estos de acá, cierto? Genero los números aleatorios para la demanda. Ya hicimos la prueba de que esos números tienen un comportamiento uniforme. Pero ahora, yo lo que necesito generar son valores de la demanda que no tengan ese comportamiento uniforme de los aleatorios, sino que tengan un comportamiento normal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si nosotros vemos una tabla de distribución normal, esta por ejemplo, es una tabla de distribución normal de cola izquierda. Entonces noten que la tabla está llena de probabilidades. Todo el contenido de la tabla son probabilidades. Los números aleatorios que estamos generando estarían representando estas probabilidades. Y lo que tenemos que hacer es, a partir de esta tabla de distribución normal, generar los valores de z. Entonces, para cada número aleatorio, entonces yo busco ese número aleatorio y ese número aleatorio me va a señalar el valor de z. Noten que el z en una tabla de distribución normal aparece en la primera columna y en la primera fila. En nuestra plantilla de Excel tenemos este número aleatorio, 0,3490. Ese 0,3490 tendríamos que buscarlo acá en las probabilidades. Y esa probabilidad me dará un valor de z. Ese valor de z
es el que estamos buscando. Tendría que buscarlo acá en una tabla de distribución normal. Voy a bajar en la primera columna, punto 11, vamos por acá, punto 21, es punto 34, punto 3490, aquí es punto 3445, acá sería 34, el más cercano podría ser este, punto 30, este más o menos, 34, ese de pronto es el más cercano, y el valor de z, ¿cuánto valdría? Menos 0.30 y 0.39. Este valor de z es el que tenemos que reemplazar acá. Es una vuelta muy larga, ¿cierto? Pero básicamente eso que les ilustré es lo que le tenemos que decir a Excel que lo haga. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con una función de Excel que se llama distribución normal invertida. ¿Por qué se llama distribución normal invertida? Porque yo estoy dando una probabilidad que es el número aleatorio y de la probabilidad hallo el valor de z, ¿ok? Entonces de la probabilidad yo hallo z. Lo que normalmente uno hace es que del valor de z haya la probabilidad, ¿ok? Estamos entonces haciendo el camino inverso, por eso se llama distribución normal invertida. Si vemos la instrucción, aquí me pregunta, ¿cuál probabilidad es la que quiere hallar? La probabilidad que quiero hallar es el número aleatorio. El número aleatorio está representando esa probabilidad. ¿Ok? Punto y coma, me pregunta el promedio. ¿Cuál es la media? La media es 15.000. Ese sí lo dejo constante, F4. Punto y coma. Ahora la desviación estándar es 4.500, F4. Cierro paréntesis, Enter. Ya generamos nuestra distribución discreta para mano de obra, ya generamos la distribución uniforme para las piezas y ya generamos la distribución normal para la demanda. ¿Qué nos hace falta? Calcular la utilidad. Calculemos entonces esta utilidad. 249 menos C1 menos C2, ¿qué es C1? Costo de mano de obra. Menos C2, ¿qué es C2? Costo de piezas. Entre paréntesis, todo multiplicado por la demanda. Menos 1.000.000. Profe, Señor. de 249 y el millón son constantes. Claro, claro, porque mira que el costo administrativo hace referencia a lo que yo tengo que pagar mensualmente en salarios a los empleados, ¿cierto? A las secretarias, al gerente. Ellos constantemente se les está pagando ese salario, ¿verdad? Ahora, y el costo de publicidad se pagó una sola vez. Se hizo la publicidad y esa no se volvió a pagar. Ahora, con esa publicidad se espera vender toda la producción que se hizo. O sea, esos valores, por eso se llaman parámetros, son los valores constantes. Vamos entonces a colocar nuestra función de utilidad. Bien, entonces, ¿cómo era que quedaba? Abro paréntesis. ¿Qué coloco primero? El precio de venta, que es 249. Listo. 249, lo voy a dejar esa celda constante, F4. Le resto costo de mano de obra, ¿cierto? ¿Cuál es el costo de mano de obra? Este. Lo dejo constante. No, ahí no dejo constante esa celda porque tengo que arrastrar. Le resto ahora, ¿quién? El costo de las piezas. Este. Cierro paréntesis. Multiplico todo por la demanda. ¿Cuál es la demanda? Esta. Y le resto 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos, que sería la suma de quién, de estos dos valores, que son los parámetros, ¿sí? Ampliemos para que se nos vea. Y voy a reducirle, voy a reducirle decimales. Aquí me está dando el valor de la utilidad para este primer escenario. Y ya yo puedo extender esto para todos los escenarios. Ya no tengo 3 escenarios como en el modelo determinista, sino que en forma aleatoria yo fui capaz de generar 20 escenarios. Ahora, la facilidad de Excel es que yo puedo generar hasta 10.000 números aleatorios y generar 10.000 escenarios. Pero, ¿y esto cómo me ayuda a mí para tomar decisiones? ¿Cómo me ayuda a mí para tomar decisiones?
hay que calcular algunas estadísticas. Aquí yo tengo algunas de las estadísticas que se pueden calcular para el análisis. Voy a colocar estos datos acá. Eso. Entonces, acá lo que voy a hacer es que las estadísticas que voy a generar me van a ayudar para tomar decisiones de cuánto debería producir de acuerdo a esos comportamientos tan variables de los costos y de la demanda. Entonces, ¿qué valores utilizo? Voy a calcular el promedio de la demanda. En todas estas situaciones posibles, ¿cuál es el promedio de la demanda? ¿Cuál es el promedio de la utilidad? Perdón, porque lo que tenemos aquí es la utilidad. Pues Excel ya nos calcula ese promedio, ¿cierto? Promedio, le digo calcúleme el promedio de todo esto, de todos esos datos. Enter. El promedio de la demanda es 909,613. Listo. Le digo que me calcule el margen de error, la desviación estándar. ¿Cuál sería la desviación estándar? Como tengo 20 datos, y siempre que tenga 30 datos o menos, la fórmula de desviación estándar, hay dos formas en Excel. Aquí hay una que es desbest y desbest P. El desbest es desviación estándar para muestras. ¿Ok? Es decir, cuando tengo 30 datos o menos. Y desbest P, o la desviación estándar poblacional, eso es lo que significa esta P. La desviación estándar poblacional es para cuando tengo más de 30 datos. ¿Vale? Entonces tengo que utilizar aquí desbest, porque tengo menos de 30 datos. Entonces, desviación estándar de estos datos. Enter. Vamos ahora, ¿cuál es la utilidad mínima que yo obtuve en estos 20 escenarios? Otros aspectos para analizar. Entonces le digo, calcúleme el valor mínimo. El valor mínimo sería entonces el valor mínimo. ¿Cuál es la máxima? Pues le digo, calcúleme el valor máximo, max. Y selecciono los datos, los 20 datos, para que me calcule el valor máximo. Entre todos estos datos, ¿cuántas de esas utilidades me representan pérdidas? Entonces ahí tendría que generar un contar sí. Contar punto sí conjunto, esta. El contar punto sí conjunto lo que va a hacer es contarme la cantidad de veces que aparecen números perdidos, o sea, utilidades negativas. ¿Cuál es el rango? Me pregunta primero, ¿cuál es el criterio, el rango de criterio? El rango va a ser estos datos, ese va a ser el rango, punto y coma. Me pregunta, ¿y cuál va a ser el criterio? Yo obtengo utilidades, obtengo pérdidas es cuando las utilidades son menores que 0. Entonces, entre comillas, dentro de comillas, escribo el signo menor que 0. Menor que 0. Y cierro comillas. Cierro comillas. Cierro paréntesis. Enter. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de pérdida? Ensayos favorables sería esta, dividido entre el total de ensayos. Entonces el total de ensayos sería contar la cantidad de iteraciones que hice. ¿Cuántas iteraciones hice? Hice 20. Pero yo quiero decirle a Excel que me lo cuente. Contar cuántas iteraciones hizo. Contar la cantidad de datos que tomó. Cantidad de observaciones. Cierro paréntesis, enter. Cuando nosotros notemos que hay unas demandas que son negativas, noten aquí, unas utilidades que son negativas. Esta por lo tanto me da menos 441. Si nos damos cuenta, en este modelo de simulación, ya nosotros tenemos el valor promedio de la utilidad de todas estas 20 iteraciones, que sería 444, una desviación estándar
muy alta. La desviación estándar es de 521. 521. Con esta desviación estándar y este promedio, ¿qué me estaría diciendo? Que mi utilidad va a variar desde menos 76.600, es decir, desde tener una pérdida de 76.600 dólares hasta tener una ganancia de 965.000. O sea, me está mostrando un nivel de incertidumbre muy alto, ¿cierto? Eso es lo que me está mostrando esta desviación estándar, mucha variabilidad, mucho riesgo. La utilidad mínima aquí me dio negativa, me está diciendo que la utilidad mínima es una pérdida de 441.448 dólares y la utilidad máxima es una ganancia de 1.493.000. Ahora, el número de pérdidas, notemos, mira aquí el número de pérdidas como me la está generando, me dice que en esas 20 iteraciones solamente hay en 4 ocasiones tuvimos pérdidas. ¿Y cuál es la probabilidad de pérdida entonces? El 20%. Entonces noten que ya esa incertidumbre tan grande, sí, en realidad vamos a tener pérdidas, es probable que tengamos pérdidas. Pero ¿cuál es la probabilidad de que tengamos pérdidas? Ah, solamente el 20%. Para 20 iteraciones, el 20% de pérdidas yo podría decir que es aceptable. Hay un 80% de tener ganancias, ¿cierto? Y unas ganancias que van a tener un promedio alrededor de 444 dólares. Esa sería la garantía que me está dando el modelo de simulación.